¿Ya? Sí. Ah, bueno, perfecto. Pues cuando se habla de migración suele haber ciertos imaginarios que se comparten no solo en el caso colombiano, sino en Europa. Y lo que se empieza a ver ante la migración masiva de venezolanos a Colombia es que se replican muchos de los discursos que ya existen en Europa. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, que los venezolanos vienen a robarnos nuestros trabajos, que con el incremento de migración venezolana también va a incrementar la violencia y va a incrementar el desempleo. Y hay ciertos discursos que se repiten y no es simplemente algo que ocurre en Colombia, sino que ante las migraciones masivas, la sociedad civil, los ciudadanos empiezan a ver esta migración como una amenaza. Y ahí es cuando este proyecto cobra relevancia, porque gran parte de esos estereotipos y esos imaginarios son falsos. No necesariamente una mayor migración quiere decir un incremento en la violencia. No necesariamente una mayor migración lleva a un incremento en el desempleo. Sin embargo, también se abre la puerta para que los partidos políticos empiecen a utilizar el discurso de la amenaza de la migración venezolana para tratar de recaudar votos, ya que estamos ante una coyuntura electoral. Creo que en el tema de Venezuela es importante visibilizar cuál es la situación, conocer bien qué es lo que está ocurriendo y no simplemente dejarnos llevar por discursos que hacen una apología al temor, una apología al miedo, que las personas no quieren sentirse inseguras. Si se analiza esa coyuntura con Europa, creo que hay unos paralelos que se pueden dibujar. Primero, en Europa se fomenta el tema racial. De pronto acá no ocurre el tema racial, pero sí se fomentaría el nacionalismo. Grupos que hagan un llamado a Colombia, a los ciudadanos colombianos, a preservar su identidad, y eso también, en la construcción de sus imaginarios, también se está excluyendo a los venezolanos, nosotros los colombianos, y no ellos. Y hay que tener en cuenta que la mayoría de estas personas que se les denominan migraciones ilegales son personas que en la historia de Colombia se ha ocurrido ya. Hay varios colombianos que en la historia han tenido que salir de Colombia por causa de la violencia. Y hay que empezar a cultivar y tratar de empezar a generar impulsos políticos para crear empatía. Empatía que en nuestra historia tuvimos momentos que desafortunadamente tuvimos que dejar el país. Sí. Y que hoy en día son los venezolanos que se enfrentan ante esa realidad. Creo que es peligroso que también se haga un llamado a que todos los venezolanos que vienen de Venezuela vienen a empezar un movimiento chavista en Colombia. La mayoría de ellos sería lo contrario. La mayoría de ellos están huyendo del régimen de Maduro y están buscando simplemente resguardar sus derechos humanos y tener una vida un poco más tranquila. La respuesta del Estado colombiano está guiada o debe estar guiada por el derecho internacional, que ya regula cómo se debe manejar el tema de las migraciones y que establece el principio de non-refoulement, que es el principio de los asilos políticos, cómo se debe manejar, cuáles son las potestades del Estado para tratar de regular estos temas y tratar de evitar a toda costa que se generen escenarios de violencia, no porque los venezolanos vengan, sino porque se crean imaginarios y esos imaginarios llevan a que las personas reaccionen y esa reacción tiende a ser de forma violenta. Ante esto, si bien es importante contar las historias de estos venezolanos, también es importante contrastarlas con los imaginarios de los colombianos. Es decir, muchas de estas personas se enfrentan a una realidad supremamente difícil. Son ingenieros, médicos, abogados, politólogos, que tienen una carrera profesional, que tenían una carrera en Venezuela y por X o Y motivo se ven obligados a migrar. Hace poco estuve conversando con un colega de Venezuela que trabajaba en la Fiscalía de Venezuela y ahora está trabajando en la fotocopiadora, como tratando de efectivamente salir adelante porque tuvo que salir ante la situación de inseguridad en Venezuela. Y por último, el llamado es recordar que son humanos
y que el temor no puede guiar nuestra política, sino cómo vamos a enfrentar efectivamente la crisis de Venezuela, que no es solo una crisis de Venezuela, sino que va a tocar que el Estado y la sociedad colombiana aprenda a vivir en una sociedad más tolerante, en una sociedad que aprenda a vivir y a recibir a aquellas personas que se enfrentan a una situación difícil. Y no creo que así como en los países extranjeros tildan a los colombianos como narcotraficantes, como impuntuales, como corruptos, no creo que nosotros como colombianos tengamos que replicar la historia y que tildemos a los colombianos que vienen como chavistas, violadores de derechos humanos, asesinos, ladrones, porque la mayoría de estas personas son gente buena. Y si partimos del imaginario de que son gente buena, la pregunta entonces es, ¿cómo los ayudamos?